vamos a estar leyendo desde el verso 9 en adelante y lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria a Dios. Oramos todos juntos. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu presencia, tu espíritu, que llena, Señor, nuestro corazón e ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas, mi amado Señor. Que en esta noche, Señor, tomes tú el control de todas las cosas, ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos enseñes las cosas, Señor, que no sabemos. Venga la revelación de tu palabra en nuestro corazón, podamos percibir las cosas, Señor, que son de tu Espíritu y en todo seamos iluminados, mi amado Señor. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y tu palabra corra y sea glorificada. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros debemos estar muy agradecidos al Señor por las cosas que Dios nos viene revelando. Hay cosas muy gloriosas, muy hermosas, que son revelación, que de otra manera no se la puede entender, no se puede entender. Por eso nosotros hemos estado hablando del amor de Dios y que para que nosotros podamos entender el amor de Dios y aprendamos a amar como Él ama, nosotros tenemos que dejarnos amar en plenitud por el Señor. Es decir, dejar que su amor nos invada, dejar que su amor nos envuelva, dejar, hermano, que su amor llene nuestro corazón para que nosotros podamos y aprendamos después a amar como Él ama. Entonces, alguien que no se deja amar por el Señor, sino, hermano, que se resiste a su amor, nunca podrá amar como Él ama. Por eso Dios a nosotros nos viene llevando, hermano, para que desarrollemos su grande amor, el cual ha puesto dentro de nosotros, que son una de las cosas con las cuales Dios nos bendijo. Porque el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos ha sido dado y ha sido derramado en nuestro corazón justamente para que nosotros mediante ese su amor llevemos a cabo cosas que Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ello. Entonces, nosotros hemos leído Efesios capítulo 1 verso 9, donde el apóstol Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y esto es algo, hermano, que no todos pueden conocerlo, ni a todos se le da a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Es decir, lo que Dios ya se propuso en su corazón de antemano que iba a llevar a cabo. Entonces hay cosas que la mente humana natural no la puede entender, solo se pueden entender por revelación, porque si no viene una revelación al corazón, a nuestro entendimiento, para poder comprenderla, para nosotros la revelación de Dios nos va a resultar una locura. Algo que está fuera de nuestro entendimiento, de nuestro alcance, y que vamos a llegar a decir, no puede ser eso. Pero cuando viene la revelación de Dios, Dios nos lleva a causa de las cosas que Él puso dentro de nuestro corazón, su amor en nuestro corazón, nos dio el don de la fe en nosotros para que creamos a todo lo que Él dice. Entonces, mediante el don de la fe, nosotros escuchamos lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia y decimos en conjunto,
Amén. Amén. Así es como decimos. ¿Por qué? Por causa de la fe que ha puesto en nosotros para que nosotros creamos a las cosas que Él nos dice y nos habla. Que si no fuese por la fe que nos fue dado, nosotros no podríamos creer, no podríamos entender, nos parecería una locura, pero hay cosas que para nosotros no son locura, para otros las cosas que nosotros hablamos parecería ser una locura, que nosotros estamos fuera de tiempo, que nosotros somos anticuados, no pueden entender, no pueden comprender, pero ¿cómo es que nosotros lo que hemos creído, hermano, las comprendemos y las entendemos? Justamente porque se nos dio a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, dándonos a conocer. Quiere decir que es una revelación de parte de Dios de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, lo que hemos creído. Nosotros hablamos, hermano, continuamente justamente de lo que es nuestro llamamiento. Nosotros dijimos que nuestro llamamiento no es un llamado común, es un supremo llamamiento. Y que nuestro llamamiento tiene que ver con una elección de Dios. Y que nuestro llamamiento tiene que ver con un propósito de Dios. Un propósito que ya Dios estableció, predeterminó de antemano para que nosotros caminemos. Vamos por ello, alcancemos cosas, hermano, y salgamos. Entramos en este mundo y salgamos de este mundo habiendo llevado todas las cosas a obra. Nosotros miramos a nuestro amado Señor y vemos que en la cruz, cuando llegó a la cruz, Él dijo, consumado es. Estaba diciendo, he llevado a cabo todas las cosas que Dios preparó para que yo ande en ella. He cumplido fielmente toda su voluntad y esta era la última voluntad de Dios. Que yo muera en la cruz justamente para que todos los hombres, mediante la redención por mi sangre, lleguen a ser salvos. Entonces dijo, consumado es. Es decir, dijo, he llegado hasta el final. Y nosotros somos llamados para llegar hasta el final. Por eso nosotros hablamos de nuestro llamado. Nuestro llamado es un supremo llamamiento. Esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. La revelación que Dios nos dio a nosotros en cuanto a su voluntad, a la voluntad que Él tiene para con nosotros. No hemos sido llamados para ser salvos y ahí terminó el asunto. No, nosotros tenemos una tarea que hacer, una misión que tenemos que llevar a cabo. Por eso nosotros no podemos descuidarnos de las cosas que son del Señor, no podemos separarnos de las cosas que son del Señor, porque aunque usted quisiera separarse, va a ver que hay algo que lo ata, que lo liga, que no permite, hermano, que se separe, y es justamente lo que Dios metió dentro de nuestros corazones. Entonces Pablo dice así en Efesios capítulo 1 verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, quiere decir que ¿quién será aquel que podrá entrar en el pensamiento de Dios para conocer lo que Él, los designios de su voluntad? Nadie. Sin embargo, acá dice que no es que alguien entró, sino que Dios nos quiso a nosotros dar a conocer lo que Él quiere hacer con nosotros. Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, hermanos, conozcamos nuestro pasado, miremos nuestro presente y miremos nuestro futuro también. Porque en la revelación de la palabra de Dios, Él nos dio a conocer todas las cosas. Por eso en una oportunidad nosotros hemos leído, hermano, en el libro de Romanos capítulo 8, 29, cuando dice, porque a los que antes conoció. Entonces cuando dice antes conoció, ya estamos saliendo de este mundo, ya retrocedemos en el tiempo, pasamos cuando Dios dijo sea la luz y nos vamos más allá a la elección de Dios, antes que todas las cosas fuesen. Entonces nosotros ya hablamos de una vida que ya estaba y que estaba en Dios, hermano, y de un proyecto y de un plan, de un misterio de su voluntad que se propuso para con nosotros, hermano, lo que hemos creído, lo que hemos recibido a Cristo, y que en la medida que vamos caminando en el Señor se va corriendo el velo y vamos descubriendo con más claridad nuestro supremo llamamiento y vamos descubriendo con más claridad, hermano, la vida que nosotros tenemos, la vida que nosotros poseemos. Por eso dijimos, la vida que poseemos es una vida, hermano, en la vida eterna, que tiene un principio, no tiene fin. ¿Por qué? Porque desde el día que nosotros creímos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entramos en la eternidad.
Entramos a lo eterno, entramos en la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, la que puso dentro de nosotros, es eterna, no tiene fin. No hay una finalización de ese día, de esa vida que Dios puso en nosotros. No tiene fin. Y eso, lo que hemos creído, es lo que hemos recibido. Entonces nosotros miramos para adelante y vemos, hermano, que nos vamos para volver de donde salimos. Miramos para atrás y vemos de dónde vinimos. Pero miramos al presente y vemos lo que tenemos que hacer. Porque la revelación de la palabra del Señor viene justamente, hermano, para que nosotros entendamos y sepamos que tenemos una misión que hacer. En la medida que nosotros vamos avanzando y vamos creciendo, entonces los ojos de nuestro entendimiento se van abriendo y podemos ver con más claridad. Por eso nosotros decimos, no es que nosotros seamos cargosos diciéndole no deje la congregación como algunos tienen por costumbre. Lo que ocurre es que nosotros sabemos, hermano, que si usted es como a la escuela, si falta día de por medio, llega a fin de año y no pudo cumplir el conocimiento que tenía que haber adquirido estando todas las reuniones, es decir, estando todos los días de curso en la escuela. Faltó la mitad de las enseñanzas, entonces sabe a media. Entonces, ¿cómo va a poder solucionar los problemas si no tiene las soluciones? Por eso es que cuando Dios a nosotros nos predestinó, la Biblia dice, hermano, que Él a nosotros, en esa predestinación, Él preparó todas las cosas, es decir, nos dio a nosotros, hermano, todo lo que nosotros necesitamos, nos dio, hermano, todo el equipamiento que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. Por eso, ¿qué es lo que hemos recibido? Su amor. El amor de Dios ha sido derramado dentro de vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dada. ¿Qué es lo que ha metido dentro de nosotros? La fe, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Metió la fe, derramó su amor, nos dio un equipamiento para que nosotros podamos llegar al final de nuestra carrera habiéndolo cumplido todo. Es decir, nos ha equipado. Por eso nosotros venimos a la iglesia y en la medida que vamos marchando, vamos descubriendo las facultades que tenemos dentro de nuestro corazón y las cosas que Dios nos ha dado para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso dice el apóstol, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces nosotros nos miramos y vemos que nosotros somos los que primeramente esperamos en Cristo, hermano, antes de aquellos que van a entrar, porque tienen que venir. ¿Por qué cree que se está agrandando la iglesia? Porque sí, nada más porque tenemos ganas de agrandarla. No nos olvidemos, hermano, es un designio, es un mandato del Señor, es una orden del Señor. Por eso, hermano, las cosas se van haciendo, van marchando. ¿Por qué? Porque la orden viene de Dios. ¿Y usted cree que si la orden viene de Dios es justamente, hermano, para que sigamos los mismos que estamos, agrandemos y sigamos los mismos? ¿O no será, hermano, que Dios ha dado la orden a causa de lo que Él va a enviar? Entonces, si Él, hermano, ha dado la orden que agrandemos a causa de lo que Él va a enviar, entonces nosotros somos los primeros que estamos esperando antes que ellos en Cristo Jesús. Y Pablo dice así, a fin de que seamos nosotros los que estamos primero antes que ellos para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para eso es nuestro llamamiento, es decir, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de lo que hacemos, a través de lo que hablamos, a través de lo que actuamos. Es decir, ese es el designio de la voluntad de Dios justamente para con nosotros. En el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Entonces, mire lo que dice, elegido según la presciencia de Dios. Por eso nosotros, hermanos, hablamos de los que antes conoció, de lo que Él, hermano, hizo la elección, de lo que escogió, justamente, hermano, y luego llamó, y luego justificó, y luego glorificó a causa del plan. Quiere decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan con la iglesia, y dentro de la iglesia nosotros somos miembros de ese cuerpo que está metido en el plan de Dios. Quiere decir que Dios tiene un plan para nosotros. Por eso es que ninguno de nosotros tenemos, hermano, que hacernos ameno. Ninguno de nosotros tenemos que pensar que no somos nada y yo en la iglesia no hago nada, voy, estoy sentado, no hago nada. No, usted nunca piense así, porque dentro del cuerpo hay muchos miembros que usted no lo ve, están quietitos ahí, pero ellos están trabajando. Los hermanos que vienen a la iglesia y se sientan y están, hermano, acompañando a la congregación, ellos están trabajando dentro del cuerpo del Señor. Usted lo puede ver que están quietitos. Parecería ser, hermano, como que no hacen nada. ¿Cómo que no hacen nada? Están dentro del cuerpo, están militando y están trabajando. Y Dios está trabajando en cada uno de ellos. Por eso el valor que tiene que nosotros vengamos a la iglesia. No porque digamos, y yo no hago nada, ¿para qué voy a ir? No, el hecho que usted venga ya está llevando a cabo la obra de Dios, porque es un miembro del cuerpo del Señor. Está apoyando a la iglesia, está animando a otro hermano para que venga, está mostrando con sus hechos, con su manera de ser, de estar siempre firme en la iglesia, cómo se debe servir al Señor. Por eso es que el apóstol Pedro, él habla y dice, hermano, en el verso 2, elegido según la presciencia de Dios. Quiere decir, hermano, que esa palabra presciencia es justamente un conocimiento anticipado. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce no solo nuestra entrada y nuestra salida, Él puede ver más allá, hacia lo futuro. Aquello que los hombres no pueden ver, no pueden percibir, no pueden entender, pero Dios lo conoce. Nosotros miramos al Señor y Él dijo su venida cómo iba a ser, como en los días de Noé. Nosotros miramos lo que el Señor habló y dijo, antes de mi venida va a pasar esto, lo otro, terremoto, guerra. Esto lo dijo hace ya, hermano, 2000 años. Y nosotros miramos cuántas cosas se vinieron cumpliendo. ¿Y cómo sabía si estaba hablando de lo futuro? Eso es la presciencia de Dios. Dios sabe hacia adelante, sabe lo que va a pasar hacia adelante. Dios ha preparado nuestra vida justamente para que hacia adelante, en el servicio al Señor, seamos nosotros para alabanza de su gloria. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. No hay una sola cosa que el Señor no entienda. Todo lo entienda. Quizás los hombres no puedan entender su actitud, su palabra, lo que hace. Pero Dios sí que lo conoce y Dios sí que lo entiende. Por eso el apóstol dice, nos da a conocer el misterio de su voluntad, para que nosotros no seamos ciegos. Nos muestra de dónde venimos, nos muestra, hermano, nuestra posición presente, hacia dónde vamos, y nos muestra, hermano, hacia dónde vamos a llegar y el final de todas las cosas. Nos muestra, hermano, la ciudad nueva, Jerusalén, que desciende del cielo. Nos muestra, hermano, la ciudad donde nosotros debemos de entrar. Nos muestra el Señor cielo nuevo, tierra nueva. ¿Y dónde está eso? Justamente hacia el futuro. Es lo que viene y es lo que Dios muestra, hermano, que va a acontecer. No lo vemos todavía porque es una revelación dada de parte de Dios de las cosas que van a venir. Por eso nosotros nos da a conocer el misterio de su voluntad para con nuestra vida, como dice el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Entonces, esto habla, hermano, de una decisión del Señor para que nosotros aparezcamos en este mundo en un tiempo, y en un tiempo, hermano, suene su voz en nuestro corazón en su llamamiento. Por eso dice, a los que antes conoció, hermano, también los predestinó. Y luego dice que a estos los llamó. Ese fue nuestro llamamiento. Y cuando Dios hizo el llamamiento en nosotros no podemos resistir. ¿Por qué cree usted que está en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no pudo resistir el llamamiento de Dios.
Dios. Por eso está delante del Señor. No pudo resistir el supremo llamamiento con que Dios lo llamó. Y la Biblia dice, y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Por qué cree usted, hermano, que usted cree de una manera que muchos no se atreven a creer? En cierta oportunidad un joven le decía a otro de nuestra iglesia, yo no sé cómo hacen ustedes para creer así. Yo creo, pero no tan así. Bueno, es justamente el misterio de la fe que nos ha sido dado a nosotros para que nosotros creamos a todo lo que Dios dice. Nosotros no resistimos ni rebatimos lo que el Señor dice, hermanos, sino que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios oye la palabra de Dios, aunque nunca la hubiera escuchado. Él dice, eso es así. No sabe cómo, pero él sabe que eso es así, a causa de su supremo llamamiento. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice el verso 2, en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, el verso 2, elegidos según la presencia de Dios. Podía haber elegido a otro, pero sin embargo Dios lo eligió a usted. Usted podría decir que Él se equivocó. Dios no se equivoca en su llamamiento. Dios escogió, Dios eligió, Dios trazó un plan, escogió, hermano, y eligió que cuando usted aparezca en el mundo y entre delante de su presencia, Él tenga preparado para usted todas las cosas que usted necesita para llegar al final de su carrera habiendo acabado todo. Lo preparó todo. Es decir, todas las cosas que usted necesita para llegar al final, Dios se lo ha dado, lo tiene preparado, es suyo, está dentro suyo porque Cristo está dentro de su corazón. Todo lo que usted necesita para vencer está en usted, dentro suyo. Cristo está en usted. Usted está en Cristo, entonces lo tiene todo. No le hace falta nada. De todo nos proveyó para que nosotros podamos llegar al final de nuestra carrera. Pero Dios no va a forzar la voluntad de nadie. Nos ha dado una libre voluntad de elección. Si usted quiere, usted puede, hermano, escoger el buen camino, el camino de la vida y andar por él. Pero si usted quiere, puede rechazar el supremo llamamiento de Dios y seguir el curso de su vida, que seguramente no va a ir, hermano, a un buen término. Porque todo lo que sale del camino de la vida no va a otro lado, sino en camino de muerte. Sin embargo, Dios nos puso en este camino, nos puso en el Evangelio, justamente porque hay cosas que nosotros tenemos que alcanzar. Por eso que puso dentro de nosotros una fe. Y nosotros hablamos de la fe de los escogidos de Dios. Y dijimos que es una fe, hermano, que está ligada con la obediencia. Por eso nosotros no podemos decir, yo tengo fe, y vivir una vez, hermano, una vida mundanal, y vivir una vida alejada de Dios. No es así la fe. La fe de los escogidos de Dios los lleva, que aquellos que han creído y han sido llamados por el Señor, la propia fe los lleva a obedecer a lo que el Espíritu Santo dice y habla a la iglesia, y Él se entrega a esa fe y la fe lo conduce hasta el final. Nosotros hemos sido entregados a una forma de doctrina, pero nos fue dada la fe para que nosotros creamos a la forma de doctrina y obedezcamos. Nosotros podemos oír la forma de doctrina, teniendo la fe en nuestro corazón, pero nosotros decidir no seguir la dirección con que el Espíritu Santo nos dice que vayamos. Nos dice que no vamos y usted va. Le dice que se quede, hermano, usted avanza. Le dice que vaya y usted se queda. Es decir, Dios nos ha dado una fe que va ligada con la obediencia. Que lo que escuchemos que el Señor nos habla, nos dice, nos impulsa a llevarlo a cabo. Entonces Pedro dice así, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios. Usted no eligió, acá dice elegido según la presencia de Dios. Quiere decir que hubo una elección. Es como que en esta noche tuviéramos que elegir 10. Y nosotros elegimos, vamos a elegir 10. ¿Cómo hizo el Señor? Nosotros miramos la palabra del Señor y Él tenía que elegir 12, los 12 apóstoles. Y eran muchos que estaban con Él. Sin embargo, tenía que elegir. La Biblia dice, pasó la noche orando y al otro día, dice, empezó a llamar. Eligió, pero cuando Él eligió a los 12 apóstoles, no desechó a los demás. No lo desechó, sencillamente eligió para el propósito y los propósitos que tenía que Él llevar a cabo. Así Dios con nosotros, no desechó a los demás, pero a nosotros nos eligió para que llevemos a cabo su plan.
Esto para los que quieren llevar a cabo el plan de Dios. Y yo soy uno de los que quiere. Entonces, ¿para qué hizo la elección el Señor? Justamente, hermanos, nos ha sido predestinado conforme al propósito que Dios tenía para con nosotros. No hemos venido a esta tierra para vivir, respirar, formar una familia, morir e irnos. No, tenemos un propósito que va más allá de una familia, un propósito que va más allá de una casa, más allá de un auto, más allá de un amigo, que va más allá. Es el propósito de Dios a causa del supremo llamamiento con que Él nos ha llamado. Por eso con este llamamiento va ligado el amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con toda tu fuerza. Por eso hemos estado viendo no hace mucho. Las repetirás a tus hijos. Estas palabras que yo te hablo hoy, las tendrás en tu corazón, las guardarás en tu corazón, las repetirás a tus hijos, las pondrás en tus postes, en tus puertas, delante de tus ojos, las pondrás en tu mano para que te recuerde, para que no te olvide a causa del supremo llamamiento que Dios ha hecho. Por eso es que no somos cargosos cuando decimos, no se queden, no dejen las congregaciones. Algunos tienen esa mala costumbre de venir al culto una vez sí, otro no, otra vez sí, otro no, 3 veces no, una sí. Esa es una mala costumbre. ¿Por qué no tomar la buena costumbre de venir siempre a causa de nuestro supremo llamamiento? Tenemos que darnos cuenta que nuestro llamado no es un llamado común. Tenemos que darnos cuenta que nuestro llamado es un supremo llamamiento, que Dios tiene un plan para con nosotros. Y Él quiere que lo llevemos a cabo antes que partamos de esta tierra. Si nosotros nos ocupamos en las cosas terrenales y descuidamos las espirituales, vamos a querer ocuparnos en las cosas espirituales cuando ya no tengamos que ir. Ya es tarde. Como aquella que quiere lavar la ropa para ir al culto 1 hora antes del culto. Entonces le pregunto, hermano, ¿qué le pasó? No vino. Y tuve que lavar ropa. ¿Cuánto lavó? 1 hora antes. Eso se prepara con tiempo. Nosotros no tenemos que ser negligentes, tenemos que ser diligentes. Nuestro llamado no es chiquito, es un supremo llamamiento. Y a causa del supremo llamamiento, nosotros debemos de ser modelo para los que han de venir. Los que han de venir, hermano, cada vez que vienen, tienen que verlo a usted alabando, glorificando y ensalzando el nombre del Señor. Así que encuentra a alguien en la calle, le predica, le habla que viene a la iglesia, el hombre viene a la iglesia, pregunta por usted y usted no está. ¿Cómo es? Entonces tenemos que llegar a ser modelo, tenemos que llegar a entender, hermano, el plan de Dios. Dios nos dio a conocer su plan. No lo escondió y lo tapó, no. Dios abrió, hermano, los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender el plan de Dios. Por eso dice el verso 2, elegido según la presciencia de Dios. Podía haber elegido a otro, pero lo escogió a usted. Podía haber elegido al que estaba a su lado, pero lo escogió a usted. A usted lo escogió y sobre de usted puso sus ojos. Gloria a Dios. Y su embrión vieron los ojos del Señor. Dios. ¿Y a cuánto Dios los dio como profeta en la tierra, estando ya en el vientre? Ya Dios lo decidió, es decir, la presciencia del Señor, es decir, tiene un conocimiento anticipado de las cosas que van a ocurrir, de lo que va a pasar y de lo que Él quiere que nosotros llevemos a cabo. Gloria a Dios. Quiere decir que hay cosas que ya están escritas. La Biblia dice así, en tu libro estaban escritas las cosas que luego fueron hechas. Entonces nosotros pensemos, así que las cosas que fueron hechas ya estaban escritas en el libro. Algunos dicen que pueden viajar al futuro. Yo quiero decirle una cosa, que el futuro no existe porque no llegó. Y si existe un futuro, es porque Dios ya lo estableció y está hecho. Y si un futuro está hecho, quiere decir que nosotros vamos rumbo a cumplir todas las cosas que Él estableció de antemano para que nosotros lo. Por eso le dijo al profeta, te di por profeta a las naciones. No me elegiste vos a mí, yo te he elegido a ti. No me elegiste y vosotros a mí. Dice, yo os he elegido a vosotros. Quiero decir que la elección vino del Señor según su presciencia.
elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces, mire, hemos sido elegidos, hemos sido enviados, hemos sido llamados. Y cuando hemos sido llamados, Dios metió su fe dentro de nuestro corazón, hermano, y no solo la fe, Dios metió dentro de nuestro corazón su amor, y la fe nos lleva a la obediencia. Por eso dice, hermano, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Quiere decir que Dios nos revela todas las cosas. No nos va a forzar a que nosotros le obedezcamos. No nos va a forzar. El Señor no fuerza a nadie. Nos muestra el camino, nos muestra la forma que debemos de andar, y nosotros somos los que tenemos que decidir si queremos caminar por sus caminos o no queremos caminar en ellos. Pero la revelación de las cosas que han de suceder ha venido y ha sido dicha para siempre. En el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18, el apóstol Pedro dice lo siguiente: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano. Miren lo que dice, está hablando de la revelación, de antemano. Es decir, Dios ya les declaró, ya les mostró el camino, les mostró el final, les mostró para qué han sido llamados, para que sean para alabanza de la gloria de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, para qué hemos sido llamados, ¿cuál es el fin de que nosotros estemos en el Evangelio? Sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos del mundo, de los malos, de los que no tienen a Cristo, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que medite. Su llamamiento es un supremo llamamiento. Dios no le va a forzar a obedecerle. Le dio la fe para que le obedezca. Dios no lo va a forzar a que usted haga lo que Él dice. Derramó su amor en su corazón para que usted le ame a Él, ame su palabra y haga lo que Él dice por amor. No por fuerza, sino porque le ama. No lo va a forzar. Usted, yo, nosotros decidimos. Yo he decidido servir a Cristo. ¿Y usted? Oramos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Nos has conocido antes de la fundación del mundo. Y tienes tú el conocimiento anticipado de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra conducta sea en base de aquello que nos ha sido revelado. Tu bendita palabra, que podamos darle el valor a este conocimiento anticipado de tu revelación. Mi amado Señor, gracias por tu amor. Tu grande amor con que nos amó, Señor, nos arrastraste a amarte también como tú nos amas. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios?